buenos días a todos por estar aquí en esta sesión sobre el futuro del retail que hacemos en el IE, el IE University, la Escuela de Arquitectura y Diseño, en colaboración con Broadway Melian, y forma parte también del Madrid Design Festival, que estábamos comentando antes, que es un festival que lleva todo febrero colonizando nuestra atención, y eso es muy bueno. Hoy queríamos hablar sobre el futuro del retail y solamente voy a decir unas palabras para introducir un poco a los ponentes que tenemos y luego voy a pasar la palabra a Jorge, que va a mostrarnos algunas ilustraciones de algunas de las cosas que vamos a hablar hoy. ¿Por qué nos interesaba mucho este tema? Y en relación sobre todo a lo multigeneracional. Porque por primera vez, que es algo que creo que ya no se le pasa a nadie desapercibido, tenemos a 5 generaciones conviviendo. Aquí quizás no tenemos mucha representación de las 5. Estábamos ahí debatiendo si somos 2, 3 pero creo que llegaremos quizás máximo a 3 generaciones, yo creo aquí, que no está mal. Pero también tenemos, aparte de la generación boomer, que pronto se va, por supuesto, a jubilar, la generación X, que tantas alegrías nos dio en su momento con películas, con música, que ya se nos están haciendo, nos estamos haciendo mayores. Pero también tenemos los millennials, que hace poco todos pensábamos que pues eran como la generación disruptiva, y ahora también se nos están haciendo mayores. Pero también tenemos ahora la generación Z, que ya están en edad laboral y que han sido pues nuestros hermanos pequeños, incluso nuestros hijos, y ahora tenemos la generación alfa, que se están incorporando al trabajo. 5 generaciones que quizás no vuelvan a ocurrir de la misma manera conjuntamente. Esto es muy importante cuando hablamos también del futuro del retail, cómo abordamos la experiencia de compra, ¿no? Y qué significa la experiencia de compra cuando tenemos esta realidad que ha sido afectada por algunos hitos súper importantes, como por ejemplo, cosas que nos han pasado que algunas de las generaciones han afectado más, como por ejemplo que en el año 92 empezó Internet, por así decirlo, o nos empezamos a conectar a través de módem. ¿Qué significa eso para algunas generaciones que hemos visto quizás esa transformación y el e-commerce y todo lo que significa la realidad aumentada en esa experiencia? Pero también hemos visto que en el año 1997 se firmó el protocolo de Kioto, es decir, temas de sostenibilidad que de repente ya no son algo deseable, sino que están aquí como una realidad. Pero luego ha habido movimientos también de conciencia social que han sido importantes, como el Me Too y el Black Lives Matter, que tienen que ver mucho con cómo pensamos en la inclusión y en la representación y cómo nuestros lugares de compra de experiencia son también un efecto o una representación de esto. Yo no quiero decir mucho más, quiero que vamos a hablar con 3 personas que saben mucho de todas estas cosas. Tenemos en primer lugar, por ir a lo cercano, a Andrea Caruso, que es profesor de la Escuela de Arquitectura y Diseño, es directora además del Master in Interior Design y además está al frente de una práctica, SISAC Dalma, que hacen muchísimo diseño de espacios para retail. Entonces lo tenemos como con ese doble perfil, ¿no? de académico que conoce y además como diseñador. Y además tenemos a Íñigo Rodríguez Carmona, que es arquitecto y que es el director de arquitectura de Broadway Melian y un experto también en espacios de retail, sobre todo centros comerciales, pero no solo, también en el High Street, etcétera. Vamos a hablar de las tipologías y si las tipologías siguen teniendo sentido o tenemos que abordarlas de forma distinta. Y a Pedro García Carro, que él es también profesor de la Escuela de Arquitectura y Diseño y que es alguien que no le llamaría disruptor porque no es solo disruptor, es una persona visionaria con una gran capacidad de pensar de una manera distinta lo que significan los distritos y a la escala de ciudad, que es una escala importante también a tener en cuenta, y qué significa eso en el tipo de experiencia que hay que considerar para que los espacios de retail, entre otros, sean exitosos. Con esta breve introducción, paso la palabra a Jorge para que nos cuente un poquito más. Muchísimas gracias, Cristina. Buenas tardes a todos. Voy a intentar hacer una breve intro de los temas que nos interesa tratar con nuestro panel. Y como decía Cristina, hay una cuestión de múltiples generaciones. ¿Cómo hace el retail para atender a todas ellas? Yo lo que puedo decir es que el otro día fuimos con un cliente y con mi compañero director Patrick a un restaurante que está cerca de la oficina nuestra, muy moderno, de sushi, y resulta que no había carta, teníamos que pedirla por el móvil, pues no podíamos pedir, estuvimos a punto de irnos sin comer, no había camareros, evidentemente no era un restaurante para baby boomers, ¿no?
¿Cómo hace el retail para atender a todas las generaciones? ¿Cómo hace para adaptarse a un mundo que está tan cambiante y además muy convulso, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo que las últimas noticias son de un mundo muy difícil de predecir. El retail tiene que estar permanentemente adaptándose y el retail físico está permanentemente cambiando. Este es un ejemplo de un proyecto en el que venimos trabajando desde hace 9 años en continua transformación, Parque Principado en Oviedo, con diferentes clientes. Se va cambiando de manos, pero seguimos haciendo renovaciones. Y por otro lado, nosotros vemos una serie de tendencias en nuestro trabajo del día a día que las quiero contar rápidamente porque puede ser que sean de utilidad para el debate que luego venga, ¿no? Estamos viendo que hay una tendencia a más y mejor paisajismo y espacios exteriores. Hay una tendencia cada vez más reforzada a que el food and beverage, la oferta de restauración, sea el ancla de los centros comerciales. Cada vez hay más oferta de ocio, de uso libre en los centros comerciales. Y empiezan a aparecer este tipo de playgrounds que son de diseño específico para la localización. Cada vez se apela más a un diseño experiencial que mueve las emociones. Esto es una reforma que hicimos en Ferrol de un edificio que realmente era muy pobre en su estética. Sin embargo, con esta actuación que no fue tan costosa, pues cobró la calificación de muy tecnológico. En realidad sigue siendo un edificio, pero da un aspecto como muy modernoso. Hay una tendencia a más y mejor transporte sostenible y menos aparcamientos. Y hay más inversión en promover esto. Por ejemplo, esta es la estación de autobuses que se hizo en Parque Principado. Hay una tendencia a volver a la proximidad, a volver a la ciudad. Y cada vez centros que antes estaban prácticamente abandonados o con una muy baja performance, al estar situados en el centro urbano son una oportunidad. Y este centro, por ejemplo, en Hospitalet de Llobregat, lo reformamos y se convirtió en la plaza del pueblo, abriendo terrazas, es el que llama La Farga. Es un ejemplo de cómo de repente centros que eran de segundo orden pasan a ser de primero por su localización urbana. Y también hay otra tendencia que vemos clara, que es cada vez más la necesidad de que los proyectos de retail tengan un complemento de otros usos. Y estamos haciendo varios proyectos que implican añadirle usos a centros comerciales existentes, residencial, salud, un hotel. Y eso es la intro que quería hacer de situación que nosotros vemos desde nuestro estudio para pasar a las preguntas a nuestros panelistas. Y la primera pregunta, Cristina. Pues una pregunta que creo que nos pueden responder todos ellos, porque es un poco como el contexto desde el que deberíamos empezar a abordar el tema, ¿no? Que es, vivimos en un contexto de disrupción tecnológica, social, económica. He mencionado yo antes algunos hitos, ¿no?, que han cambiado el panorama y que son hitos sin retorno, quizás. ¿Cómo creéis que esto afecta al retail? Y bueno, podemos hablar de los centros comerciales, pero no solamente. O sea, ¿cómo veis esta disrupción afectando la experiencia de compra y el espacio donde se compra? Una pregunta muy amplia para empezar a centrar el debate. Pedro, ¿te atreves? Pero mira que está primero el orden, está Andrea. Las imágenes. Vale. Había visto, entonces, Andrea. Digo, por no cambiar. Creo que le hemos sorprendido también a él. No pasa nada, yo puedo cederte el pase, el mando, no sé cómo. No, pero es porque las imágenes están en orden. Están primero las tuyas, luego las de Íñigo, luego las de Pedro. Entonces, si le das al botón derecho, vas pasando tus imágenes. Vale. Es que, bueno, yo no soy ni arquitecto ni especialista en diseño de retail, sino que me he tenido que formar un poco con la auto, bueno, aprendiendo, haciendo, ¿no? Y para mí el retail es un poco un aterrizaje de otras disciplinas. Entonces lo veo mucho, como tú decías, Jorge, los problemas hoy en día están siendo muy complejos para que un individuo o un especialista lo pueda resolver. Y creo que la única manera de poder solucionar ciertas cosas es a través de la colaboración. Entonces veo que la manera de diseñar hoy en día pasa por abrirse como práctica
a otra disciplina, a otros especialistas, justamente porque yo no me veo capaz de resolver un problema yo solo. Y necesito el apoyo de otros profesionales. Y lo que estamos montando al final son como clúster de profesionales. Pueden ser desde arquitectos, diseñadores, antropólogos, gráficos, expertos en branding, etcétera, que cada uno pueda aportar algo a la estrategia colectiva, ¿no? Y para mí también el tema de urbanismo y arquitectura también a gran escala es fundamental que pueda poner las bases para un desarrollo completamente diferente. Tienes una serie de imágenes, Andrea, no sé si las quieres enseñar. Las diapositivas. Sí. En relación con esta pregunta que es de contexto, del efecto un poco de todos estos, de esta disrupción y cómo afecta al retail. También cuando empecé a trabajar en retail me enseñaron esta palabra tan extraña que es la experiencia, ¿no? Y siempre hablamos de Andy Warhol que empezó ya hace unas décadas a definir los espacios de retail como si fuera un espacio más relacionado a una experiencia de un museo, ¿no? Entonces y al revés, cada museo hemos visto cómo se está convirtiendo en un espacio de retail, ¿vale? Esto creo que fue muy lungimirante para preverlo, pero hoy en día llega hasta un cierto punto. Creo que tenemos que ir más allá, ¿no? Este experimento me encanta, lo comparto porque deja ver cómo, por ejemplo, cuando se exponen 6 sabores de marmeladas frente a 12, pues resulta que se atrae quizá menos al visitante, pero al final del día la caja se factura más. Es decir, que tenemos que ser también como muy atrevidos a la hora de seleccionar lo que vendemos. Entonces, para mí la calidad frente a la cantidad es una parte fundamental a la hora de diseñar un retail. Ser atrevido en cuanto a elección. Es como una dirección creativa de lo que estás vendiendo, ¿no? Y para mí la cosa más fundamental es dejar de hablar de nuestro cliente como un consumidor y empezar a hablar de desarrollo de una experiencia retail para un ciudadano, ¿vale? Eso cambia radicalmente la manera de diseñar, porque si antes teníamos que atraer, seducir y convencer, que es esta práctica un poco obsoleta, hoy en día se está hablando de, bueno, Ibrahim, que es un teórico de retail, habla de las 5C, que es cómo un espacio puede crear un contenido valioso, cómo puede crear una comunidad, cómo puede generar una cultura, ¿no?, local o global a la vez, cómo podemos co-crear un espacio con nuestros clientes y hacerlo de una manera muy, muy consciente, ¿no? Eso para mí es como la clave, como cambio de forma de diseño. Podría ir más allá, pero sé que vamos a contestar puntualmente. No quiero... Vale, pues pasamos a Íñigo. Volvemos un poco a la pregunta de partida, que es en este contexto de grandes disrupciones y en el contexto también de las 5 generaciones que hemos hablado, ¿cómo ves que el efecto en el retail y en la experiencia de compra? Sí. Bueno, yo he querido como un poco como, digamos, explicar esas tendencias como con 4 drivers principales o 4 ideas principales. Una de ellas es, como veis ahí, la tecnología humanista. O sea, vivimos en una sociedad del dato, sí, pero ahora mismo lo que se intenta es hacer un enriquecimiento de la experiencia de cliente y una personalización y customización. Esto es, digamos, o sea, el foco está puesto en lo humano, ¿no? Y claro, ahora hay un disruptor muy grande que es la inteligencia artificial, que bueno, pues, permite recopilar y analizar una gran cantidad de datos, con lo cual pues permite analizar cuáles son las preferencias del consumidor, los hábitos de compra, con lo cual se puede segmentar, digamos, en función de las distintas generaciones. Estamos hablando aquí de entre baby boomers y generación alfa, y bueno, pues se puede discriminar entre todas ellas qué es lo que prefieren, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los baby boomers, pues se sienten más cómodos con una atención personalizada directa.
existe tecnología, pero es una tecnología que está transparente, está detrás, está en el proceso de compra, pero de una forma mucho más transparente. Y, sin embargo, por ejemplo, pues con la generación alfa, pues evidentemente son los digitales y bueno, pues la experiencia, están habituados a interactuar con plataformas digitales, redes sociales, hacen más comercio online, con lo cual lo que buscan cuando digamos se trasladan a un punto físico es que exista una experiencia que sea memorable, ¿no? Y como experiencia memorables, pues hay ejemplos, digamos que como el último paradigma un poco, pues sería es una tienda que han abierto hace poco en Londres, en la calle Oxford, que se llama Future Stores, ¿no? Que lo que ofrece es una experiencia muy inmersiva y muy envolvente, ¿no? A lo mejor entramos un poco más en ello. Otra de los puntos creo que es importante es bueno, creo que también lo ha comentado Andrea, ¿no? Es el community experience, o los espacios de interacción social, porque más allá, digamos, ocurre por ejemplo en los centros comerciales que lo que se busca es la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿no? En los centros comerciales, por ejemplo, los espacios de circulación conocemos todos, que pues veis que últimamente se están transformando en espacios donde se aglutinan muy distintos tipos de actividades. Es donde se produce, por ejemplo, es uno de los sitios donde se produce el specialty leasing, que no sé si sabéis lo que es, pero son lugares que se alquilan para acciones de branding específicas, que son con las que más rentas se obtienen, ¿no? Pero fundamentalmente nosotros, por ejemplo, estamos diseñando y diseñamos centros comerciales donde hemos hecho esos espacios donde tenemos que incluso adaptarlos o que incluyan posibilidades como que tenga una pasarela de moda, que produzca un mercado de productos locales, que se pueda producir un taller, workshops de arte o de dibujo. Es decir, que al final lo que se busca es brindar con ese espacio común esa adaptabilidad para ejercer todo ese tipo de acciones que lo que fomentan es la comunidad. Y yendo a una escala un poquito mayor, está ocurriendo lo mismo con la ciudad. Es decir, al final los centros comerciales están y la parte de retail, ahora hay operaciones donde las comunidades se fraguan y se fraguan, digamos, ámbitos y operaciones donde todos los usos están interactuando. Produce, lo contaba antes Jorge en una de las slides del mixed use, ¿no? En los usos mixtos. Es decir, que el retail es el dinamizador que dinamiza todo un resto de usos que forman parte de la misma comunidad, como puede ser un residencial, puede ser un coworking, puede ser un edificio, una clínica, puede ser un edificio educacional. Y nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando varios proyectos. No son proyectos muy típicos en España, no lo han sido, empiezan a serlo ahora. Nosotros trabajamos en algunos fuera, sobre todo en Asia y Sudamérica, es donde más han funcionado, pero vemos que en España empiezan a existir algunos, ¿no? Bueno, yo no sé, por ejemplo, también otra cosa que quería decir respecto a esta hibridación de usos es también la hibridación en el diseño. Yo no sé si sois capaces de, viendo esta imagen, de decir qué sitio es ese. Es decir, si es un bar, es un restaurante cool, en realidad es un lobby de un hotel, ¿no? Y veis que lo que se busca, ¿por qué? Porque el diseño finalmente del hospitality, además del que es el que tenía una visión muy clara hacia el cliente, y del F&B es el diseño que digamos está impregnando todo, ¿no? Es curioso, pero pues, va en la misma línea. Luego, creo que también un foco en valores, sobre todo en los de sostenibilidad, puesto sostenibilidad y autenticidad. Bueno, sostenibilidad, porque hay una mayor conciencia ecológica y social, y la sostenibilidad pues entra en varios puntos ahí, pero fundamentalmente ya no es solo una cuestión energética, sino también un tema de recircularidad, ¿no? De circularidad de materiales y productos. Y la autenticidad. Creo que también Andrea contaba algo parecido que está relacionado con esto, que es que realmente los clientes lo que quieren es y siguen a las marcas por los valores que ellos profesan, ¿no? Y tienen que ser auténticos.
en el fondo se transforman de compradores en fieles seguidores, ¿no? Ese es un poco el cambio. Ya no hay comprador, no se va a comprar un producto, sino que pues se va a sentirse, te tienes que sentir alineado con la marca para también comprar, ¿no? Este, por ejemplo, que veis es el Retuna Center. Esto está en Suecia y es curioso porque tiene un centro de reciclaje al lado. Este centro se nutre de lo que hay en el centro y rescata, digamos, todos esos productos y los venden aquí, ¿no? Y para terminar, una línea que lo he llamado como el Green and Art Revolution, que es como la conexión con la naturaleza y el arte. Yo creo que como esto a lo mejor entramos más tarde, no lo voy a desarrollar mucho, pero existe una conexión con la naturaleza. La pandemia ha ejercido unas necesidades de conexión con la naturaleza y este es un driver muy, muy potente últimamente en centros comerciales. Pedro, en la escala urbana, en la escala más amplia, ¿cómo ves tú? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme. A ver, yo muchas veces para valorar hacia dónde vamos hay que ser simplista. Y yo soy muy simplista en la argumentación. Retail no deja de ser algo donde unas personas venden a otras personas y lo llevamos haciendo 3.000 años. Eso se hace, no hay nada nuevo en el retail. Buscamos que alguien ofrezca un servicio o un producto que compre un tercero. ¿Qué ocurre? Que los espacios que se han diseñado en los últimos 50 años han sido siempre muy primos hermanos. Si os pensáis no solamente en la parte de retail, si pensáis en oficinas, centros comerciales y hoteles, todo era como muy estándar, y yo creo que el COVID nos impactó y hizo que nos empezásemos a cuestionar muchas cosas. Y eso lo que implica es que las oficinas ya no son oficinas como las pensábamos en el pasado. Los hoteles, hay muchísimos formatos de living ahora mismo. Cada vez, lo estábamos hablando antes, de que hay nuevas formas de vivir que no son o tengo una casa o vivo en un hotel. Hay una gama de espacios y el retail también está en un proceso de descomposición para volver a componerse porque al final lo que tienen que hacer los espacios es adaptarse a las personas. Y las personas hemos cambiado, y no solo eso, sino que esas diferencias se están acentuando. Y por eso nos estamos cuestionando muchas cosas. A lo largo de la sesión de hoy, con las preguntas sobre las que vamos a ir trabajando, vamos a ir viendo cuáles son las tendencias, y yo lo que digo es que cuanto más nos acerquemos a las personas, a qué buscan las personas y cómo podemos complementar, iba a decir, todas las experiencias que están buscando esas personas a día de hoy, da igual que sea de una generación o sea de otra, iremos llevando a formatos que sean de éxito. Hay muchísima incertidumbre y yo creo que las preguntas que vienen ahora van a ser muy interesantes para ir desgranando cosas muy concretas, ¿vale? Para no ir de visiones muy generales, ¿vale? Sí, gracias. Si me dejas el mando, voy a las poner... imágenes, luego sí que las quería poner, que es casi como conclusión. Vale, genial. Pues vamos entonces a la primera pregunta, que es a ti, Pedro. Y tiene que ver con esto de la multigeneración a la que se enfrenta el retail, porque yo entiendo que con la digitalización el mundo se ha convertido en una gran plaza en la que todos entran de cualquier edad y el retail tiene que atender a esa diversidad de generaciones. ¿Cuáles son las estrategias que tú crees sigue el retail para poder hacerlo? O sea, yo creo... gracias, Jorge. Volvemos... El primer punto es pensar que toda la sociedad busca separarnos. Hay clústeres, segmentaciones, personalizaciones, o sea, como que se fomenta al individuo, se fomenta a clúster, a hacer grupos, y al final todos somos mucho más parecidos de lo que parece que el mercado quiere demostrarnos. Y esas cosas en las que nos parecemos, para mí, se tratan de tres puntos que quiero desarrollar. Una de ellas es que en la sociedad más avanzada y más conectada en la historia de la humanidad, las grandes enfermedades son la soledad, el estrés y la ansiedad. Con lo cual, estamos conectados, pero no nos aportan nada relevante. Sentir qué es lo que estamos buscando.
sentirnos parte de algo, sentirnos importantes, que nos reconozcan, tener una identidad. Y al final lo que está buscando es lo que estás buscando es sentirte parte de algo. Ese sentirte parte de algo para mí es la base de todo. Y es muchos casos de éxito que podemos hablar en el tema de retail son aquellos que son capaces de generar comunidad, de generar personas que se encuentran y que viven distintas experiencias de forma conjunta. Y eso no va de edades y no va de personas. Todos queremos estar conectados porque somos seres sociales. Estar conectado está fenomenal, pero no me sirve de nada. La segunda, para mí, es... esto que os estoy diciendo, luego lo quiero concretar con cosas muy específicas con respecto a retail, pero yo creo que son las bases del razonamiento, porque si conoces, si valoras lo que buscamos como personas, eres capaz de crear entornos, experiencias y productos que se adaptan a eso. La segunda es que nos hemos vuelto muy prácticos. Antes, en retail, el posicionamiento de las marcas era vinculado a cuánto era el ticket medio. Posicionamiento más market, alto, medio, depende de lo que vale cada producto. A ti te suponía un posicionamiento y todos tenemos en la cabeza marcas que si alguien lleva esa marca, estás mostrando algo a lo demás. Nos hemos vuelto muy prácticos y si nos damos cuenta, las aplicaciones más descargadas en retail son aplicaciones de moda de low cost. O sea, si tengo frío me pongo algo y si tengo calor me lo quito y me pongo algo más sencillo. Si voy a gastarme algo en una marca, me tiene que aportar mucho más que o protegerme del frío o protegerme del calor o que me conjunte con un color determinado, porque nuestro consumo va hacia la eficiencia, a comprar cosas baratas. El que no sea capaz de generar una experiencia en su local, a nivel tecnológico, en su marca o en todo el ámbito del retail, no va, o sea, si no sois capaces de generar una experiencia, eres low cost y vas a tener que competir. Y todos tenemos en la cabeza muchos nombres de cajas que llegan de otras partes del mundo a precios que no se pueden competir, ¿vale? La segunda sería la experiencia. Y la tercera, yo creo clarísimo que es el propósito, que es incompatible con el anterior. Queremos low cost, pero queremos todo que sea sostenible, economía circular, comercio local, y dices, ahí hay un pequeño cortocircuito. Pero esas son las tres claves que yo creo que van a guiar el retail en los próximos años, que es sentirme parte de una comunidad, practicidad, low cost, y que me generes una experiencia, que hagas que me mueva, que me desplace para vivir esa experiencia. Y la tercera son valores y propósito. Y como ejemplo, que no tiene nada que ver con retail directamente, pero creo que es un ejemplo muy bueno, todos tenéis en la cabeza seguro Coldplay, grupo de música. Ellos han sido capaces, si os dais cuenta, Coldplay no es de ninguna generación. Junta gente que va a los conciertos que no son nada baratos, donde se vive una experiencia espectacular y donde además tienen un propósito muy importante, donde, por ejemplo, sus LPs, sus discos de vinilo, se fabrican con residuos que se recogen de los ríos. Tienes espectadores generando electricidad para el siguiente concierto. Han sido capaces de cerrar el círculo y se han convertido en la gira más millonaria y más rentable de la historia de la música. Han sido capaces de juntar gente, generar experiencia y de aunar propósito. Lo siento, muy largo, ¿no? No, interesante la referencia de Coldplay. Creo que vamos a volver quizás a ese tema luego, pero cogiendo un poco el saque, pasarlo un poco me gustaría que Íñigo nos contara un poco cómo ves, sobre todo esa parte que decía Pedro de la comunidad, ¿no? De que eso es uno de los grandes drivers, uno de los grandes objetivos, y que en el fondo es una parte como muy esencial, que si hablamos del origen realmente y del éxito de los centros comerciales originales, eran verdaderamente lugares de comunidad, porque ahí iban los adolescentes a encontrarse. Yo sí creo que hay un tema generacional que no está
resuelto, igual no tiene que resolverse, pero bueno, podemos volver a eso. Pero la pregunta es para ti. ¿Cómo ves este tema de la comunidad, sobre todo en espacios digitales, en el impacto de lo digital? Porque mucha de la experiencia de compra, y no solo compramos ropa, no pensemos solo en ropa, es digital. ¿Se puede ofrecer una experiencia comunitaria a través de lo digital? ¿Y cómo? Bueno, sí. Y eso es lo que buscan, o sea, recogiendo un poco el testigo de Pedro, es que estoy totalmente de acuerdo. De hecho, un ejemplo que iba a poner era qué es lo que más ha crecido desde la pandemia, digamos, como actividad social. Pues son los conciertos, ¿no? Ahora mismo hay conciertos de todo tipo, y digamos que tienen un éxito tremendo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque existe, o sea, suscribiría exactamente las palabras que has dicho, Pedro. ¿Esto cómo se lleva al ámbito del retail, ¿no? El retail físico. Pues el retail físico, no sé si podemos volver a la imagen porque creo que es muy interesante. Todo lo que es lo digital en la tienda, las primeras es la de Future Stores, ¿no? La de Future Stores. Sí, bueno, esto es el ejemplo de cómo una tienda, luego en los centros es distinto, pero es la misma dinámica, quiere crear ese mismo efecto donde lo que se da es una experiencia total, experiencia inmersiva, y esto es una tienda donde se alquila por 2, 3, 4 meses, lo alquila una marca y lo que hace es promocionar, pues ya se hace una acción de promoción de un producto suyo, o subir las ventas, o hacer una promoción de branding específica, y se customiza completamente el espacio físico y se customiza mediante, digamos, pantallas digitales. En realidad es como una envolvente de pantallas digitales completa. Y esto se acompaña también, pues hacen sesiones DJ en determinados momentos del día, es decir, que lo que se busca es enganchar a la gente con una experiencia que, pues, como decía antes, es una experiencia memorable, ¿no? Digamos, en toda la cadena de tiendas hay tipologías más tradicionales. Esta, digamos, que está como en el extremo opuesto de lo que es lo digital, pero hoy día hay desde escaparates interactivos hasta pues otros tipos, lo que se está llamando se llamaba ya desde hace un año o 2 años, lo que son las digital stores, ¿no? Que incorporan elementos digitales, pues por ejemplo en los probadores virtuales, o tienes una serie de consolas donde tú puedes incluso personalizar el producto y llevártelo en el momento personalizado, ¿no? Esto es lo que ocurre en la tienda. Cuando vamos a un espacio mayor de un centro comercial, pues yo creo que lo que se busca es esa experiencia. Entonces yo creo me volvería un poco a lo anterior, que lo que se busca es que esos espacios comunes se pueda producir todo ese tipo de eventos que ofrecen experiencia. Y entonces se convierte, digamos, que el espacio de circulación, originalmente circulación, se ha convertido como en ese espacio de relación donde además, y yo entiendo que a futuro, y esto puede que ocurra, pero ahora mismo es una idea porque de momento no se está haciendo, pero ¿qué pasaría si esos espacios flexibles que tenemos por ejemplo es un proyecto, el espacio exterior es ese espacio flexible que tiene un graderío, tiene una lámina de agua y tiene un escenario, y entonces pues se pueden producir muchas actividades, pero luego quizá entramos en este otro un poco más adelante, pero ese espacio tiene que favorecer y facilitar todo ese tipo de experiencias, ¿no? Y básicamente eso. Bueno, iba a decir, se me ocurre una posibilidad, ¿qué pasaría si de forma digamos participativa la gente pudiera seleccionar en un centro que dispone de esos espacios y de modo que votamos los presupuestos de las mejoras que se hacen en el barrio, pues poder participar en decidir si quieres un espectáculo de teatro tal día, o prefieres un pequeño concierto de jazz, o prefieres que se haga un taller de dibujo a mano, ¿no? Imaginaos eso, y yo entiendo que los centros comerciales digamos, tienen que poder abrazar todo ese tipo de cuestiones que están íntimamente ligados con digamos, con la transformación digital. Muchas gracias.
Pasamos a la pregunta 4, que te la voy a dirigir a ti, Andrea, y la voy a combinar con la 6 porque se nos va pasando el tiempo, pero tienen que ver, porque por un lado me pregunto cuál es el papel del branding en esta búsqueda del retail, de atender a todas las generaciones, de generar experiencia, de generar, como decías, Pedro, compromiso, valores. ¿Cuál es el papel que cumple el branding? Pero además, ¿cómo hace el retail para mantenerse atractivo a lo largo del tiempo con tantos cambios y unos tiempos tan convulsos? Es decir, ¿con qué frecuencia hay que hacer esas renovaciones? ¿Cuál es la estrategia? Sí. ¿Y querías compartir para atrás? Sí. Algunas cosas, porque realmente para mí es fundamental hablar de branding, porque a mí me llegan los clientes cuando ya tienen un briefing. Y creo que los diseñadores tenemos que ser como más impertinentes y debemos de conectar con la marca para decirle, oye, igual el briefing lo podemos diseñar juntos. Porque muchas veces el retail no te deja tiempo para innovar. Siempre es... A mí me llaman el día que firman un contrato de alquiler y a partir de ahora tengo 2 meses para diseñar y producir. Es una locura. Entonces, las marcas tienen que cambiar el chip, pero yo tampoco se lo puedo imponer. Yo lo que puedo hacer es ayudarle a pensar de cuál es el propósito, como dice Pedro, del por qué hacen lo que hacen, ¿vale? Y el cómo lo hacen. Entonces, muchas veces me viene un cliente y a través de una muy buena conversación, muy abierta, salen ideas que no son de retail, sino son de branding, de cuál es el propósito. Y a través de retail se pueden poner en marcha y experimentar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Sala X es un ejemplo aquí en Madrid, convertir espacio público en un espacio multipurpose, con un montón de cosas que están pasando, es como un espacio público-privado. Es un modelo muy híbrido que me encanta. Pero, por ejemplo, hay marcas alucinantes como Incredible Edible Network, que es una marca que vende hortalizas y enseña a la gente que no tiene trabajo en zonas rurales o urbanas poco favorecidas en Inglaterra, les enseña a cultivar. Entonces, como un branding pasa de vender un producto a vender knowledge o metodologías para empoderar a las personas. Esta gente luego produce sus hortalizas y las venden a los restaurantes locales. Por lo tanto, es un win-win de todos. La gente come producto local, consigue un trabajo, es una economía local y circular, ¿no? Y sobre esta venta, la marca se lleva un porcentaje, lógicamente, siempre el profito. O marcas atrevidas como Patagonia, que dice, mira, te he vendido décadas de ropa, pero empiezo a hacer lata de sardinas o de atún. Empiezo a producir mi cerveza. Entonces, toda la experiencia yo me voy de excursión y me llevo una chaqueta de Patagonia, pero extendo como branding no solamente al producto de vestir, sino a todos los productos que yo pueda necesitar durante esta experiencia. Entonces, me parece súper atrevido. Y eso no es retail, es más repensar quién eres, ¿no? Y finalmente, pues me gustaba también Hay House en Copenhague, que todo el mundo está muy familiarizado con el laberinto de IKEA, que es la cosa más agobiante del mundo, y a mí no me gusta nada, pero entiendo que tiene su eficiencia, ¿no? Pues Hay House hace un poco lo mismo, pero lo ha mejorado. Es un poco laberíntico porque es un edificio donde tienes que subir y bajar y, claro, tienes que pasar por varias instancias y ver y tocar los productos de Hay, pero si te quieres llevar tu ordenador y sentarte y trabajar ahí un par de horas, lo puedes hacer porque es la casa de una marca, ¿no? Entonces, como tú puedes ver y vivir los productos, también haciendo tu rollo, contestando a tus emails y pasando un rato ahí. Me parece una manera de conceptualizar una marca que está mucho más interesante que lo que vemos. Genial. Muchas gracias. Pásame el manto, por favor. Bueno, vamos a pasar un poco a
desde esta provocación que nos trae Andrea, ¿no? Con la idea de que quizás lo que viene también a los diseñadores permite poca sorpresa, y que parte de la experiencia que encontramos quizás se produce por parte del cliente, y que hay mucho por cambiar y por evolucionar. O sea, estás trayendo una responsabilidad también al cliente y a los propios diseñadores. Yo creo que luego podemos retomar ese tema. Pero quería preguntarle a Pedro un poco por algo que creo que conoces muy bien, aquí todos, pero en particular tú, que es, volviendo a la escala más de distrito, la escala urbana, hemos mencionado un poco así como de puntillas, los centros comerciales, el high street. Hemos hablado de algunos ejemplos que funcionan en ambos, contextos. ¿Qué tiene que pasar de alguna manera, o qué está pasando también a nivel calle, en los barrios, y más allá de las tiendecitas de conveniencia, que has hablado de la conveniencia, que sin llegar a la gentrificación, o quizás sí, se está produciendo un cambio a nivel, esa ciudad de los 15 minutos, que tiene también un activismo del barrio, de los ciudadanos? Ponías un ejemplo de Reino Unido, ¿no? De cómo se están activando las comunidades también alrededor de talleres de alguna manera para aprender a saber la trazabilidad de lo que comes, que es un poco también parte de eso, es aprender a plantar y a saber lo que tienes ahí. Te paso a ti un poco el testigo. ¿Qué está pasando o qué debería pasar más en el entorno urbano de los centros de nuestras ciudades, que están cambiando? Hablamos en su momento de las cocinas, las ghost kitchens, pero ¿qué está pasando ahora o qué debería pasar? Bueno, con respecto a esto, si buscáis las tendencias del urbanismo a nivel mundial, grandes gurús a nivel mundial del urbanismo, lo que están recomendando es que vayamos a la ciudad de los 15 minutos, que es que todos tus servicios de tu día a día en tu semana los puedas consumir, adquirir a 15 minutos andando de tu casa. Eso es una tendencia clarísima. Y la segunda es que a nivel tecnológico, a nivel marketing, redes sociales, se busca la personalización extrema para conocerte al máximo, para hacerte recomendaciones, para que cuando estás haciendo scroll en Instagram, en algún punto te pares y veas algo que te pueda resultar interesante y no sigas viendo la morralla que te está presentando. Si estas dos cosas las juntamos, estamos llegando a lo que es el comercio local, el comercio de barrio de toda la vida. ¿Qué mejor personalización existe que cuando entras por la puerta y te saludan por tu nombre, te preguntan por tu madre y saben la talla que llevas puesta? Eso lo estamos intentando hacer con la tecnología, pero que está inventado desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la tendencia es repoblar el centro, si todo el mundo ahora mismo, de hecho todos los distritos, si veis en Madrid, todo lo que es adquisición de vivienda en la zona centro, se van quemando barrios y empieza a estar de moda otros barrios, empiezan a subir los precios y entonces se está volviendo al centro de la ciudad, pero hay una realidad que es muy negativa y es que hay 82.000 empresas familiares, locales familiares, que se han destruido en los últimos 10 años. Entonces eso es retail también. Y si cogéis un informe de CBR, Jones Lang, de todos los grandes expertos del sector, vais a ver la tendencia y los parámetros de centros comerciales, retail parks y high street. Falta una pata que a mí me parece muy importante, porque lo que estamos buscando es crear barrio. Barrio es que te conozcas a la gente cuando cruzas a la calle, que conozcas a la tienda, que te llamen por tu nombre. Que esto, al final, todo el mundo, ¿por qué le gusta a todo el mundo España? ¿Por qué la hostelería es retail y no sufre en España? Los bares, porque somos de juntarnos. Entonces, el retail yo creo que tiene que beber mucho de la capacidad de juntar gente que tiene la parte de retail de hostelería. Y esa es una base muy importante. A nivel inmobiliario y a nivel macro, lo que está ocurriendo en las ciudades es que todos los distritos empiezan y de hecho ya hay ciertos barrios que son tan comunidad que se convierten en destino turístico.
O sea, tienen su propia alma. Y de hecho, tenemos Chueca, tenemos Lavapiés, tenemos... O sea, es que hay un montón de barrios que empiezan a tener su propia identidad donde la gente se siente... ¿sabes? Y entonces, si tiene que elegir entre una tienda de moda cadena y bajar a ver a Manuela, que me está... Pues hay una cierta inercia. Yo creo que volvemos allí y ¿qué es lo que ocurre? Que no está profesionalizado el comercio local y eso es un problema. Eso es un reto que dejo ahí, porque si el comercio local decorase los locales como exigimos ahora, si las rentas en la calle Fuencarral no sean 7.000 euros mes, que te tensiona tu tasa de esfuerzo, si hay una profesionalización del comercio local, para mí es simplemente volver a nuestros orígenes, que es ir al mercado a comprar la carne fresca, y cuando quiero una experiencia, cuando quiero algo diferente, me cojo el coche y me voy a un sitio. ¿A dónde? Al centro comercial. Ahora, lo que me ofrece el centro comercial me tiene que dejar con la boca abierta. Muy interesante, Pedro. Muchas gracias. Nos quedan 2 preguntas y os voy a pedir que seamos ágiles en las respuestas, así podemos abrir el micrófono al público. Y la primera de ellas te la dirijo, Íñigo, y tiene que ver... perdón, esta no es... Bueno, no la veo. Por algún motivo no está la pregunta que te iba a formular, así que te la voy a formular así, directamente, sin imagen. Que es, ¿qué papel tendrán la naturaleza y toda esta inversión en el espacio público en el retail del futuro? Porque lo estamos viendo como una tendencia muy clara en nuestros proyectos. ¿Y cómo lo ves tú de cara al futuro? Pues mira, te voy a pedir que pongas una diapositiva que había traído yo. Bien. Yo creo que es muy reveladora de eso. Es que no has traído tú la anterior. Ahí. A ver, yo creo que va a tener un papel absolutamente protagonista. De hecho, lo está teniendo en muchos de los proyectos, de los últimos proyectos que estamos haciendo, ¿no? Fijaos, por contar dos que son... Bueno, este no es tan reciente, este tiene ya 3-4 años, pero esto es la extensión del aeropuerto en Singapur. Esto es de Safdie Architects, no es un proyecto nuestro, es un mega proyecto. Esto es un centro comercial y está en un aeropuerto, ¿no? Y esto era un parking. Era un parking. Y decidieron, apostaron todo por hacer pues lo que veis ahí, que es un gran parque, podríamos decir, forestal. Y además tiene una cubierta que te hace una cascada gigante que cae en el centro. Y veis toda la gente que hay alrededor. Bueno, esto ha sido un exitazo absoluto. Es decir, ¿por qué? Porque lo que hace es incluir un elemento que es muy demandado, y yo creo que esto, bueno, tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de la pandemia, los efectos que ha creado, de esa conciencia ecológica, la valoración del espacio exterior, de nuestro entorno inmediato. Y bueno, este es un gran ejemplo de eso, ¿no? Si pasamos a la siguiente, pues este es un proyecto que estamos elaborando nosotros, que es un proyecto mixed use, donde el corazón del proyecto es un lago con toda una suerte de espacios vegetales alrededor, ¿no? Y espacios de estancia, zonas de F&B, de restauración. Hay una pantalla donde se pueden proyectar cosas, y hay una zona casi como si fuera una especie de beach area donde se puede tumbar y ver lo que ocurre o lo que se proyecta es decir que, y como veis también está embebido el arte, es decir que lo que se busca son todo este tipo de espacios espacios verdes, ¿no? Y lo estamos viendo, por ejemplo, sin ir más lejos, en Madrid, en las ciudades, hay una renaturalización hay muchísimos proyectos, desde Madrid-Río, el proyecto de Renazca, que no sé si lo conocéis, pero está... y también, bueno, hay otros... Se ha presentado el de las ventas. El de las ventas, otro más, ¿no? Pero hay muchos proyectos, y lo que se quiere es reintroducir la naturaleza porque la conexión con la naturaleza nos brinda muchas mejoras, aparte de el tema de que pues ofrece pues un acondicionamiento térmico mejor, evita la isla de calor, o sea, pero además también tiene un funcionamiento a nivel emocional con las personas, y necesitamos esa conexión
con la naturaleza, con lo cual tiene un doble beneficio. Y nosotros, yo creo que lo has contado tú en alguna diapositiva, Jorge, pero estamos haciendo para un operador de retail parks. Los retail parks sabéis que son cajas de retail donde prácticamente tienen un aparcamiento delante y son las cajas de retail, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, estamos en el cuarto proyecto donde sustituimos el parking gris por toda una suerte de vegetación, de paisaje, de elementos vegetales, con incluso pues elementos de entretenimiento como son los bespoke playgrounds y que eso y se ha visto que tiene un footfall, porque esto es lo que importa al final, ¿no? Es decir, que la gente lo disfruta, lo usa y han crecido bastante lo que son los footfalls de estos centros en los que hemos intervenido, ¿no? Entonces, la gente demanda esto y va a seguir ocurriendo. Creo que es un driver súper importante hoy día. Muchas gracias, Íñigo. Bueno, todo esto requiere formación, requiere que la gente esté preparada. Tú antes decías que a veces tú recibes como diseñador un briefing que quizás es muy mejorable, que necesitaría también que el propio cliente tuviera una mayor formación o fuera quizás más capaz de entender cuáles son las necesidades. Hablabas del branding. ¿Qué formación necesita alguien que sea capaz de coger todas estas ideas que estamos hablando? Vosotros mismos tenéis formación distinta. Hemos hablado que no todo el mundo ha estudiado arquitectura, no todo el mundo ha estudiado diseño, pero si queremos que alguien trabaje diseñando esta experiencia, estos espacios de retail o espacios de hospitality o volver hablaba también Pedro que la formación, que el propio comercio local no está formado, que falta. ¿Qué necesitamos? ¿Qué formación necesitamos? Se me ponen los pelos de punta porque creo que la educación tiene un papel fundamental no solamente en el retail, sino en más cosas. No podemos solventar los problemas con el mismo mindset que hemos tenido cuando lo creamos. Entonces, ¿cómo se cambia? Es un trabajo fascinantísimo. Y yo creo que por la multidisciplinaridad es una pata fundamental. O sea, cuando los alumnos y también el máster que estamos diseñando es altamente multidisciplinar porque la arquitectura y el diseño no son suficientes. Tenemos que ser mucho más curiosos, mucho más abiertos, mucho más experimental en nuestra forma de pensar en las soluciones y tenemos, sí o sí, como decía antes, colaborar. Y entonces, los problemas son muy complejos y necesitamos abrirnos y tener una mente mucho más holística y por eso que están haciendo cursos de formación que no tienen etiqueta, no tienen categoría. Un curso de diseño. Puede ser muy difícil de entender, pero es la manera de seguir adelante. Entonces, cuando nosotros diseñamos diseño de interiores, queremos explotarte la cabeza con otras disciplinas y tratar de enfrentarse a los problemas de una forma muy crítica y muy experimental. Y por crítica entiendo cuestionarse de verdad el porqué. Y otra vez el propósito, que para mí es una de las palabras más importantes. Por lo tanto, yo diría multidisciplinaridad, colaboración y mucha crítica. Buenísimo. Pues hemos llegado al momento muy interesante de estos think tanks, que es en el que vosotros hacéis preguntas a los panelistas. Así que no sé qué cuestiones os ha surgido. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Buenos días, ¿qué tal? Soy Ignacio Cerrato, arquitecto. Bueno, la verdad es que me han encantado todos los temas que se han comentado aquí. Me voy muy tranquilo después de escucharos porque veo que los diseñadores, los arquitectos, tenemos un futuro prometedor, ¿no? O sea, hemos estado hablando de la soledad, ¿no? Yo creo que dentro de las 3 S's que hoy en día influyen mucho en el diseño, como es la sostenibilidad, la salud y la soledad, ¿no? Yo creo que este aspecto que comentaba Pedro de la intergeneracionalidad conseguida por Coldplay, que yo creo que todos tenemos que tender a ella, ¿no? O sea, porque en los pueblos antes había mucho más comunicación entre los mayores y los menores, ¿no? En las calles, en el
la misma sociedad, ¿no? Pero hoy en las ciudades, a pesar de que lo tenemos todo y que estamos más conectados que nunca, tenemos un enorme problema que es la soledad. Nosotros los diseñadores, pues tenemos el gran reto de ser dinamizadores de los espacios y a nivel de diseño es un arma brutal, ¿no? O sea, conseguir dinamizar a través de los coworking, a través de los co-living, a través de esos centros comerciales que habéis expuesto, conseguir dinamizar a la sociedad y que sea un gran éxito, ¿no? Pasa a nivel país, como España, pasa a nivel centros comerciales y pasa a nivel de salas, como la Sala X, ¿no? O sea, yo creo que el gran éxito del diseño está en conseguir dinamizar y conseguir conectar a las generaciones, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial yo creo que está fuera y que no tiene ni idea de todo esto. O sea, yo creo que ahí es nuestra gran oportunidad y que nos empodera, ¿no? El tener esta tecnología humanista que nos permite estar por encima de una herramienta que es la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿vosotros creéis que la inteligencia artificial es una herramienta y que va a estar apoyándonos, pero que estamos nosotros muy por encima con esta función dinamizadora en los diseños, o que la inteligencia artificial va a conseguir estar por encima de nosotros y mandar en los diseños? Gracias. ¿Quién se anima? Yo creo que ha venido para quedarse y va a haber revolcón. Sí. Yo soy tutor de uno de los grupos del proyecto final de máster del IE, y en esos grupos de vez en cuando hay algún grupo que no hay ningún tipo de arquitecto, y tienes a personas con perfil económico que están desarrollando un distrito o un edificio en cualquier parte del mundo y no tienen la capacidad técnica, pero tienen que vender a los inversores un proyecto. Y hace 2 años, sin tener a ningún diseñador dentro, hicieron los diseños en AI y los presentaron, y fueron el proyecto que más puntuación recibió de todos. Solo el diseño, ¿eh? Yo creo que todo lo que sea calcular, estimar, que es menos personal, es menos persona, esa actividad se va a hacer de manera automática. Y nosotros lo que nos tenemos que enfocar es en conectar, en generar. O sea, tú puedes crear un espacio espectacular, un co-living espectacular, pero si ahí no pasa nada, si las personas no fluimos, cero. Entonces yo creo que como base y como herramienta para ser más eficientes, para que una mercería sepa si tiene que subir los precios o no, fíjate lo que te estoy diciendo, o cómo captar a los clientes de tu barrio, hasta hacer un master plan de una nueva ciudad, la base sí puede estar ahí, pero si no hay persona detrás, preocupada. Gracias, Pedro. Habían pedido la palabra. Hola. No, es que estaba pensando, vosotros decís que la gente intentamos que hagan barrio y que la gente se vaya a los barrios. Y me estoy acordando, yo pensando en los mercados. Los mercados hoy en día no son sitios de venta, de retail. Lo que se está haciendo es restaurantes y sitios de comida. O sea, lo que estamos haciendo es lo contrario de lo que se propone. ¿Cómo se consigue volver a cambiar estas propuestas y volver a que la gente vuelva a los barrios? Es muy difícil. La gente, por ejemplo, estoy pensando en la ciudad de Málaga, toda la cantidad de sitios y de Airbnb que está viendo han echado a todos los comercios de la zona. Y las ciudades, el centro está lleno de restaurantes, de bares, pero no hay tiendas, no hay negocio local. A ver, con respecto. Perdón. Bueno, yo ahí te diría que, claro, ahí tiene que haber voluntad política también. Es decir, hay el tema de lo que quieres restringir para que no se produzca esa gentrificación. Porque evidentemente la ley del mercado va a hacer pues que va a ir por barrios y va a ir explotando, maximizando, digamos, el metro cuadrado, la renta metro cuadrado, y eso expulsará, digamos, a la gente. Entonces, creo que en cierta forma, pues hay que regular de cierta manera, pero es también muy complicado entrar a regular. Pero sí que, por ejemplo, hay mercados que son mercados tradicionales que se han mantenido y deben mantenerse así, ¿no? Así que sin que lo copen, digamos, marcas muy premium que al final
eleva mucho el ticket, pero cambia totalmente el usuario, ¿no? El usuario al final, esto está pasando en Madrid en algunos sitios, ¿no? Porque el usuario es fundamentalmente extranjero en muchos sitios, ¿no? Bueno, pues eso lo que exige es voluntad política y regulación, no hay mucho más que eso, ¿no? Pero sí, yo habéis visto que soy bastante práctico. Os he dicho que yo creo que las tendencias dependen de las tendencias de las personas, ¿no? O sea, lo que ocurre en la sociedad es una tendencia de lo que nos está ocurriendo a nosotros. Con respecto a los mercados, que es un tema además que estoy trabajando muy, muy de cerca, hay una tendencia humana actual de la sociedad, es que la gente no cocina. Este es el principio del fin. Primero, y tengo prisa. Entonces, no cocino, tengo prisa, significa voy al Mercadona y cojo la lubina empaquetada y me la llevo y no espero 3 números a que me den la lubina que yo quiero y que me digan, ¿quieres tu lubina de los miércoles que la haces a la con tu marido? Eso ya no existe. Entonces, nosotros tenemos la culpa de la evolución que están teniendo ciertos espacios. Si tú tienes que elegir, sales, recoges a los niños de edad escolares, tienes que hacer la cena, no vas a pasar por el mercado, vas a pasar por un supermercado que te lo está dando. De hecho, la zona de frescos de los supermercados, ¿qué está pasando? No solo eso, vas a pasar a pedirte ahora la comida en una caja que te van a traer las comidas para toda la semana, lo que pidas, medio prefabricado. Sí. Pero es que las casas, como tendencia, van a dejar de tener cocinas. O una cocina mucho más. Muchísimo, vamos. Pero a muy largo plazo, ¿eh? Sí. Sí. No inmediatamente, no os preocupéis. Pero entendéis, o sea, que estoy de acuerdo que la regulación afecta en ciertas cosas, pero hay ciertas tendencias nuestras que están abocando a ciertas cosas en nuestros barrios de los cuales nosotros somos culpables. Si hubiese una demanda de pescado fresco que tú pides y eliges exactamente la pieza, los supermercados, por ejemplo, no estarían quitando la zona de frescos. Si lo están quitando es porque no hay demanda. Oye, muchas gracias, Aido. Pedidos de preguntas. Vamos a hacer estas 2 preguntas y cerramos. Pero pido cierta agilidad. Sí, pues felicitaciones por estas observaciones frente al diseño. Yo quería preguntar si era posible que en estos espacios de conexión, en estos nuevos lugares, existiera la figura del mediador, ¿no? Una persona que pudiera llegar a introducir dentro de la conciencia, pues que hay una posibilidad de interactuar de otra manera. Y para eso requeriría, como he oído, que hubieran más disciplinas, ¿no? Que incluyera filosofía, incluyera sociología, ¿no? dentro de estos espacios. Es una idea que me encanta, pero me suena que no tenemos mediadores. Yo me ofrezco. No, pero sí decir que hay muchos desarrollos urbanos y de proyectos de master plan donde los sociólogos es una parte imprescindible el desarrollo. De hecho, nosotros tenemos incluso en la empresa hay alguno que de origen que es sociólogo. Es decir, que y eso influye mucho en cómo definen los espacios, qué relaciones existen entre ellos. O sea que sociólogos hay. Ahora, la figura del mediador como un agente externo, eso es lo que todavía de momento... Quizás todos deberíamos adoptar ese rol, ¿no? De mediadores un poco. O sea, no solamente alguien que actúa de mediador, sino que todos tengamos eso. Yo creo, perdona, que una tendencia clarísima es el codiseño, la participación. Cada vez más ámbitos inmobiliarios y más proyectos se abren a la participación de los interesados finales. En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, que se hace un desarrollo, se publica y se valora y se va avanzando. Sí, son proyectos participativos. O sea, esto cada vez está dando más. Voy a intentar ser breve. Bueno, mi nombre es Ana y soy diseñadora y especialista en pequeño comercio. Bueno, en primer lugar me gustaría hacer una mini reflexión, aprovechando que está aquí Andrea, porque admiro muchísimo tu trabajo. Siempre lo pongo de ejemplo en clase porque también soy profe. Y además pude visitar el Creative Center y ver los proyectos de tus alumnos y ver el ritual. Con esto, ¿qué quiero decir?
hemos hablado desde dónde se cambia el comercio. El comercio se cambia, como bien ha dicho Andrea, desde un cambio de mentalidad y desde el cuestionamiento. Yo lucho mucho con el pequeño comercio, doy formaciones a confederaciones, me meto en las tiendas, me encuentro en la barrera de la mentalidad. Entonces, darte la enhorabuena por tu gran trabajo que haces con los alumnos para crear ya profesionales y atreverte a romper los esquemas de tus clientes, pues con una justificación, y todo esto viene por cómo tú te alimentas y tu sensibilidad, porque yo siempre digo que el diseño ayuda a vender, pero también un ojo educado y que sabe ver la belleza también ayuda a vender, porque todos queremos comprar en tiendas bonitas. Por eso el pequeño comercio solo puede salir adelante cambiando un poco de mentalidad, dándose cuenta que la belleza, y aprovecho para saludar a Beatriz, que soy súper clienta de Gancedo. ¿Por qué soy clienta de Gancedo? ¿Y por qué me voy a Gancedo? Pues no, me voy a Gancedo primero por la atención, porque es una marca que se ha sabido renovar, porque habéis contratado a Teresa Sapey, que también admiro, y que ha hecho una tienda fácil, atractiva, y donde sigues disfrutando, como digo yo, de las telas de William Morris. Y bueno, hay que poner en valor todo esto, y todo esto viene de nuestra mentalidad. Mientras no nos demos cuenta de qué nos alimentamos y el mensaje que damos... A ver, yo ahora mismo casi estoy temblando porque yo soy historiadora del arte, me emociono con todo esto, pero es que tengo que hablar porque tenemos que compartir el mensaje. Y bueno, quería hacer esa reflexión, y como tenía aquí Andrea, que además Jaycee me dice, tienes que saludarlo. Te saludo en público y luego espero saludarte en privado. Así que ahí dejo esa reflexión. Esto sí que estaba un poco pagado, ¿no? O sea, no está pagado. Esto es por amor al arte, como digo yo. Dejo la reflexión. Sí, quería contestarte con respecto a un poco a lo que estabas diciendo, que tiene que ver con el trabajo que hacéis en la decoración de interiores, que para mí es vital, sobre todo en el comercio local, que habéis visto que ha incidido mucho. Volvemos a lo mismo. Retail es una persona vendiendo una cosa a la otra. Muchas veces en el entorno del diseño se valora lo estético y no se mide el impacto que tiene, el trabajo que tiene en ventas. Y para mí esa es la clave. Tú vete a una tienda, comprueba qué ventas tiene, haz una reforma, comprueba las ventas que tiene, y eso es la mejor manera de poder convencer. Lo que pasa es que muchas veces se aporta un diseño cualitativo y no se mide el impacto real que tiene en ventas. Y para mí es un argumento de venta que no, es que si dices, ¿cómo amortizo yo esa renovación de mi tienda local? Pues es que si vas a incrementar un 20% de las ventas, lo amortizas en 2 años, te van a llevar los proyectos. Si no seleccionas filosofía, luego no quiero por lo que se es bueno hacer lo hace directamente, sana salir en el sentido de esta tierra, el gran Claro, cuando hablamos de grandes firmas y tal, lo hace fenomenal, yo me fijo y lo disfruto. Pero es que el pequeño comercio es el que ayuda a que la ciudad exista y que cuando vayas paseando o hacia Audiencia por el estilo con la de pares, y en eso no te porque si no está haciendo esta embarazada, perdona, Beatriz, te lo puedo caber en el guaita porque yo no puedo hacer chakra. Oye, Pues son también hace colaboraciones con escaparates que estimulan a señora y cuenta historia y bueno, pues sí que no. Oye, pues muchísimas gracias. Ha estado fantástico esta parte y todo el debate. Hemos llegado al final. Yo pido un aplauso para nuestros 3 panelistas.